Ahí está, jóvenes. Entonces estamos viendo los varistores, ¿sí? Y vamos a ver con esta otra cámara, a ver si ven ahí un varistor. ¿Cuántos varistores logran ver ahí, chicos? Comenten. Dos. Dos. Profesor. Dos, Dos. profesor. Y miren, ve, esta es la entrada de la fuente. Esta es la entrada de la fuente. Aquí está el selector de voltaje. ¿Sí? Esta es la entrada. Por acá entra 220 voltios. Y miren, aquí nomás están los varistores, ¿no? Al otro lado están los varistores. Y estos va a proteger a todo este circuito, miren. A todo, ¿no? Por lo menos a los dispositivos de entrada. Están viendo por acá. Y acá hay otros varistores, miren. También de protección. Este es el condensador que sacamos una de la sesión tras anterior, miren. Ahí quedó. Lo retiramos, ¿recuerdan? ¿Y por qué uso esta fuente? Porque es uso la fuente porque ahí encontramos la mayoría de dispositivos electrónicos que estudiamos, ¿ya? Por eso es que usamos esta fuente, chicos, ¿ya? Entonces, repasando, ¿qué podemos decir del varistor? Es una resistencia dependiente de voltaje, ¿no? ¿Qué más? A ver. Que conduce corriente en continua. Ya conduce corriente continua, pero también conduce corriente alterna, ¿no? Entonces, el varistor puede conducir tanto corriente continua como corriente Alterna. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Es bidireccional. En los dos sentidos. Claro, en ambos Direccionales. sentidos, ¿no? En ambos Ambos sentidos. ¿Tienen polaridad? O sea, tengo que tener cuidado así como un condensador electrolítico. No tienen polaridad. No tienen Profesor, no polaridad. tiene. No tiene polaridad. Bien, entonces por ende los puedo soldar en cualquier sentido. No necesariamente voy a tener que buscar la polaridad para soldar en un solo sentido, ¿sí? Básicamente un varistor, digamos, se usa para suprimir ruidos de corriente, ruidos en la transmisión de corriente, ¿no? También se utiliza como protección al circuito que va detrás del varistor. Ya les había acabado de mencionar cuál sería el circuito que protegería. Eso tenemos que recordar del varistor, chicos. Otra cosita que tenemos que recordar del varistor es esto, miren. Es esto precisamente. Digamos, acá tienen un punto, muchos de estos detrás tienen un punto y por acá hay una palabra, ¿no? Ese es el identificador de fábrica, ¿ya? Entonces, cuando hay un punto negro, generalmente ese es el identificador de fábrica. Luego a veces hay una N, ¿no? La N indica de que cumple con la norma ROHS, ¿no? ROHS. Entonces, ROHS es algo así como Restriction of Hazardous Substances, ¿no? En chiclayano sería como directiva de restricción de sustancias peligrosas. Entonces, esta normativa se adoptó desde el año 2003 por la Unión Europea. Y esos dispositivos en esta normativa, ¿no? Ya se distribuyen para toda Latinoamérica, ¿no? Y básicamente en todo el mundo. Entonces, cuando un dispositivo, cuando un varistor tiene una N, quiere decir que cumple con la norma ROHS, ¿no? Cumplimiento, compliant, dice, o norma que, digamos, se encarga de cumplir esa normativa, ¿no? Esas restricciones que se dan, ¿no?
Esas directivas de restricción de sustancias peligrosas. Entonces, cuando hay sustancias peligrosas, ya se empaquetan bien, no están, digamos, expuestas para que pueda dañar al ser humano ni a algún otro ser vivo. Por eso es RoHS que, digamos que cumple con el cuidado medioambiental y también con el cuidado al ser humano y a otros seres vivos. La B significa revestimiento fenólico. En este caso, clasificado a 500 voltios de corriente continua. ¿Qué cosa es un revestimiento fenólico? Un revestimiento fenólico es un laminado a base de hojas de celulosa impregnadas con resinas fenólicas, ¿no? que se prensan a alta presión y alta temperatura, ¿no? Entonces, este laminado a base de hojas de celulosa se prensan a alta presión y a alta temperatura. Entonces, las caras, ¿no? Estas caritas de acá, este lado y también la cara posterior, ¿no? Posterior y anterior, de un varistor, ¿no? Son impregnadas con resinas de fenol, ¿no? De gran resistencia al envejecimiento. Por eso, miren, esta fuente puede tener, a ver, voy a cambiar de cámara y les voy a mostrar la fuente. A ver. Por ende, la fuente, chicos, pueden, perdón, los varistores pueden estar años y años, ¿no? Muchos años, y no va a notarse el envejecimiento. ¿Ven ahí un varistores? ¿Logran ver, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Ya. Profesor, Por ejemplo, se ve. están casi nuevos, ¿sí? Se notan. ¿Por qué? Porque precisamente tienen revestimiento fenólico, ¿no? Y les dije con resina, ¿verdad? Con resinas fenólicas. ¿Y qué cosa será una resina fenólica? De repente se están preguntando muchos, ¿no? Una resina fenólica, a ver, vamos a ver, ahí está. Una resina fenólica es sintética, ¿no? Termoestática. Una resina se caracteriza por su resistencia al calor y al agua, ¿no? La resina fenólica, ¿no? Es una resina, valga la redundancia, que se caracteriza por su resistencia al agua y también al calor. ¿De qué está formada? Está formada por la condensación de fenol y formaldehído se llama. Esto les decía que era de gran resistencia al envejecimiento, ¿sí? Entonces, así nomás no se envejecen estas resinas, ¿no? Y protegen porque interiormente también hay ciertos químicos, como les había dicho de que estaba zinc, ¿no? O el carburo de silicio, ¿no? Por ende, tienen que, digamos, estos dispositivos tienen que protegerse con esta resina que va en toda la, ¿no? Y por eso la B es revestimiento fenólico, ¿no? A 500 voltios de corriente continua. Luego está el 528, que es un código de fecha basado en la norma RoHS. Luego estamos viendo acá la representación de un varistor. No solamente hay estas dos, les diré, chicos, ¿ya? Hay otras representaciones también. Pero digamos que estas dos que están viendo acá en la diapositiva son las más comunes, ¿no? Estas dos son los símbolos del varistor, ¿no? Así se representa un varistor. No obstante, no es como las resistencias que tienen ciertos parámetros, los condensadores también, ¿no? Acá los fabricantes como que están un poco, no están estandarizados, ¿no? Al 100%. Entonces,
Entonces unos lo tienen de una forma, otros lo representan de otra forma. Incluso la tensión a la que puedan trabajar también están representados de diversas maneras, de diversas formas. Por ejemplo, acá tenemos un varistor y acá me dice 300 voltios, ¿no? La tensión máxima sería 300 voltios. Pero sin embargo acá, por ejemplo, me dice P250. Acá yo interpreto que es 250 voltios a la que pueda trabajar. Aquí. Y en este otro también es algo distinto, pero también la parte de arriba. Esta también puede trabajar a 250 voltios. Generalmente hay de estos tres colores más un color marrón. A veces lo encuentras en color negro también. No te tienes que confundir con condensadores cerámicos. ¿Ya? Por favor, no confundirlos. Son parecidos a los condensadores cerámicos, pero tienen otras características, ¿no? Mientras que un condensador tiene su capacitancia, ¿no? Principalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme, por favor. Ernesto dice que no hay preguntas. Y por favor, a ver, respondan si han comprendido, ¿no? Hasta acá. Si vamos a manipular algún varistor, lógicamente como estamos a distancia, no, pero si encuentran una fuente, podrían retirar un varistor, ¿no? Incluso podrías posicionar un varistor en... Hay fuentes que no traen varistores de protección al inicio, al arranque. No sé si acá tengo una, voy a abrirla a ver la próxima sesión. Acá tengo otra fuente. Y esta me parece que es una fuente más sencilla porque la que estamos viendo es una fuente de la marca HP. Es una buena fuente. Acá tengo otra, miren. Esta es de una marca Cibertel, es una marca mucho más económica, ¿sí? Entonces, como que por ahí, de repente, ahí vamos a ver si algunas, a ver, que no traen varistores de protección. Ahí podríamos adicionarle un varistor, por ejemplo, ¿no? De protección para el ruido, ¿no? Y de protección al circuito también. Básicamente son de protección. Si se daña un varistor, generalmente si se quema el varistor, por lo general se quema el varistor y protege todo. En muchas ocasiones se quema el varistor y se quema otro elemento, otro componente, ¿sí? Eléctrico que se llama resistencia. Entonces, de acá también voy a mostrarles una resistencia, ¿ya? O tal vez alguna otra. De acá creo que voy a desarmar, por lo menos abrir la fuente para que puedan ver. La otra fuente. Ya, pero hasta acá más preguntas, chicos. ¿Cómo sabemos que un varistor se dañó? Porque se quema, se carboniza, se carboniza. Es escandaloso también cuando se quema un varistor, humea bastante la fuente. Y a veces hay que revisar otros componentes si ha afectado esto a un, por ejemplo, a un fusible, si ha afectado a un condensador electrolítico, a un condensador cerámico, a cualquier otro componente electrónico, y si ha afectado, primero se va cambiando lo que ha afectado detrás y luego ya al final se cambia el varistor y se prueba, se comprueba. Básicamente, sí, se puede tocar, no hay problema. Siempre hay que trabajar con guantes de hule, guantes quirúrgicos y se puede tocar normal, normal se puede tocar. No es que también sea muy, muy contaminante. Sabemos que muchos de los dispositivos electrónicos son contaminantes, pero tampoco es que nos vayan a causar la muerte así instantánea, ¿no? Pero hay que tener cuidado
por ejemplo, en impresoras con la tinta, ¿no? De no mancharnos las manos porque los poros absorben y eso nos puede provocar alguna alergia posterior, ¿no? A posteriori. Hay que tener en cuenta de manipular con cuidado los condensadores electrolíticos, hablando ya de componentes electrónicos que hayan explotado. Las baterías también que estén supurando de litio, también hay que manipularlos con cuidado. No es que te maten, no es que te maten instantáneamente, pero hay que cuidarnos porque hay que cuidarnos como seres humanos, ¿no? De no contaminarnos, básicamente con eso, ¿no? Tampoco es que te provoque algo irreversible, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? De ahí, todo dispositivo que está dañado se manipula sin suministro de corriente, por lo que no podrías provocar ningún incendio ni cosa por el estilo, como me pregunta Susana Arbulú. No, lo manipulas, eh, digamos, sin corriente alterna, ¿sí? Sin corriente alterna. Ya para comprobar, ya después le suministrarás corriente alterna, pero antes no. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, por favor. Ahora vamos a ver otro elemento con lo que nos vamos a topar y es el óxido de ferrita o los anillos de ferrita. Muchas veces, ya sea en las impresoras, en las estaciones de radio, ¿no? Nosotros generalmente en impresoras vamos a ver este componente, mira, que no es electrónico propiamente dicho, pero es decimos anillo, ¿no? Conducto, túnel de ferrita, como quieran llamarlo, y precisamente pues está formado de ferrita, ¿no? En equipos de cómputo es común que nos encontremos con estos componentes, no son electrónicos, pero sí ayudan en la transmisión, ¿no? De señales eléctricas. Se llaman núcleos de ferrita, ¿no? Se utilizan en multitud de cables flex para minimizar las interferencias electromagnéticas. Entonces, siempre va a haber ruido electromagnético, les dije. Entonces, también esto ayuda a disminuir ese ruido, esas interferencias, pero que por lo general se dan por otros dispositivos de la parte externa hacia la parte interna del circuito. En las impresoras es común verlos. A ver, no sé, acá tengo una impresora y vamos a ver si me ayudo de la camarita, de la otra camarita, y voy a tratar de ver, ojalá tenga un núcleo de ferrita, ¿ya? Me voy a trasladar con esta camarita y vemos si tiene por ahí un núcleo de ferrita. Más que todo si lo puedo, ojalá y lo pueda visualizar ya, chicos. A ver, la voy a desconectar. Voy a ayudarme. Ahí está, aquí está. Ahora lo puedan ver. Me dicen si lo ven porque yo no estoy observando. Miren, esto es un óxido de ferrita, por ejemplo. Voy a sacarlo. A ver. Voy a sacar el flex.
Miren chicos, ven. Este es el óxido de ferrita. ¿Logran ver? Coméntenme, jóvenes. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Profesor. Ya, ok. Profesor. Miren, y esto está posicionado así. Voy a tratar de que lo vean. Ahí se ve lo que estoy manipulando, coméntenme. Sí. Miren, esto va así, ¿ve? Esto va así. Entonces, para que el ruido que pueda provocar acá las señales eléctricas, ¿no? Que van hacia el cabezal de la impresora, ¿sí? Si hay ruido, esto lo suprime. Y a veces cuando esto se quiebra, hay técnicos que no lo posicionan porque dicen, ah, ¿qué será? Es un adorno. Y no es un adorno. Lo que pasa es, ¿no? Lo que puede suceder en muchos de los casos es lo siguiente. Ya lo estoy tapando. ¿Se vio, chicos? Coméntenme. Coméntenme. ¿Han visto el núcleo de ferrita? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, ¿ese Sí, dispositivo para qué sirve? A ver, coméntenme. ¿Para evitar el ruido? Electromagnético. Claro, ¿no? Suprime el ruido Eh, de corriente. Entonces, cuando tú quieres evitar eso, ¿sí? Se pone ahí el túnel de ferrita, se llama, ¿no? U óxido de ferrita, anillos de ferrita, ¿no? Los vas a encontrar generalmente en impresoras. Y si se te quiebra, porque son fáciles de quebrarse, digamos, hay que reemplazarlos por otros. No dejarlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando escaneas, ¿no? Va a escanear como con rayas. ¿Y a causa de qué? A causa de que se ha quebrado ese túnel de ferrita, por ejemplo. Porque al escanear genera un ruido eléctrico, un ruido electrónico, ¿no? Internamente hay anomalías en la corriente. Entonces, para eso es precisamente el óxido de ferrita. ¿Se entiende esto, jóvenes? Coméntenme, por favor. Profesor, pueden recubrir a cualquier componente eléctrico? No entendí. ¿Recubrir qué? A cualquier componente eléctrico. Casi sí. Vamos en bobinas, por ejemplo, los encontramos en cables flex, ¿no? Los vamos a encontrar. En cables de corriente, en cables de cobre también, ¿sí? En fuentes de poder hay cables de cobre que va a estar, digamos, con unas 4 o 5 vueltas en un anillo, así, en este tipo de anillo. Lo estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿no? En cables coaxiales también, ¿sí? En cables coaxiales también hay anillos de ferrita. Por ejemplo, cuando el cable coaxial para también proteger del ruido tiene por ahí una malla, ¿no? Pero adicional, si tú le pones este anillo de ferrita, digamos en el caso de televisión por cable coaxial, por ejemplo, ya va a suprimir ese ruido que ves a veces en la televisión, ese ruido que empieza así a hacer como chispazos y se va a ver mucho más nítida la imagen, ¿no? Cosas así en el escáner, en las impresoras, vamos a encontrar este componente. Si bien no es electrónico, ayudan a suprimir ruidos en la electrónica. ¿Preguntas hasta acá, chicos? En todos los cables flex que van al escáner se va a encontrar esto. En todos los cables flex que van al escáner, en una impresora multifuncional vamos a encontrar estos túneles de ferrita. Así, de este tipo, del tipo que estoy señalando en la diapositiva. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entiende esto o no? Coméntenme. Profesor, al costado parece, ¿cómo se llama el primer imagen? Esta imagen, la que estoy Sí, señalando, profesor. ¿sí? También Ujú. es un componente de óxido de ferrita. Todos.
este. Acá está cubierto como con plástico, pero dentro hay algo así como esto, ¿ve? Pero partido, que se divide. Cuando se abre, ahí está como un túnel de ferritas, ¿no? Todos son para suprimir ruidos, ¿no? Todos estos se llaman núcleos de ferrita, óxido de ferrita, túneles de ferrita, ¿no? Entonces minimizan las interferencias electromagnéticas que pueda existir en la transmisión de señales electrónicas o de señales de video, de audio, ¿no? ¿He respondido a su pregunta? Coménteme. ¿Cuál es mejor? Por ahí pregunta Eduardo. No hay algo que sea mejor, sino que, por ejemplo, si es un cable flex, no le voy a poner porque el cable flex, como han visto, como he manipulado con la cámara, es planito, ¿sí? Es plano, ¿cierto? Donde les dije, así va el cable, ¿sí? Ese es un cable flex y es bien planito. Si es un cable flex, por ejemplo, no va a trabajar con eso, trabajará con esto, ¿ve? Por acá ingresa el cable flex, ¿no? Y por ejemplo, es para cable coaxial, ¿no? Y todos estos son para cables flex de diferentes dimensiones, ¿no? Aquí se ve. Entonces, más que haya uno mejor, yo diría de que la forma es de acuerdo a lo que vas a proteger, ¿no? Esto generalmente es para cable normal, cable de corriente de cobre, ¿no? O aleación, ¿no? Y acá se le va dando vueltas, ¿no? Vueltas, y ya suprime cierto ruido, ¿no? ¿Y en qué encontramos? Miren, y esto es útil, ¿eh? Y hace años yo no sabía para qué servía esto, la verdad, hace muchos años, no sabía. Y por ahí les voy a mostrar lo que implementé hace buenos años. Miren, hace muchos años yo utilizaba esta etiquetadora. ¿Ven acá? ¿Logran ver o no, chicos? Sí, profesor. Ya. Entonces, miren, esto usa pilas, ¿sí? Esto utiliza pilas. ¿Logran ver acá? Miren, a ver, ahí. ¿Ven las pilas? Sí, profesor. Ya, ¿no? Sí, Ahí profesor. utilizan entonces pilas de AAA. Miren, ahí está, pilas de AAA. Ya están de adorno nada más. ¿Por qué? Porque internamente yo lo implementé para trabajar con corriente directa. ¿Ve? Por acá lo conecto, ¿sí? Y ya no usa pila. ¿Por qué? Porque rápido se acababan las pilas. Bien rápido. Y como no tenía acceso a pilas recargables de ese tamaño, se me ocurrió y dije, bueno, voy a hacerle trabajar como si fuera un móvil actualmente, ¿no? Con un cargador, con un adaptador de corriente a 9 voltios. Entonces, por ahí vi el voltaje, ¿no? Y pensé trabajarlo a 9 voltios. Entonces, me doy con la sorpresa de que solo trabajaba a 3 voltios, porque esas pilitas son de 1.5 voltios. Entonces, luego dije, bueno, vamos a hacerlo que trabajen a 3 voltios, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía? ¿No? ¿Qué sucedía? Cuando ya estaba implementado, internamente está implementado el circuito para que haga trabaje, ¿no? Pero ¿qué sucedía? De que cuando trabajaba, imprimía y a veces estaba a media impresión de la etiqueta y se apagaba. Se apagaba y consulté a varios técnicos, ¿sí? Y se apagaba, me dicen, no, pero está bien, no sé por qué se apaga. Y con las pilas, como con las que tiene, funcionaba bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? En ese cablecito que había unido a la salida, ¿sí? Lo que hice investigando, le puse así, ve, este anillo de ferrita, ¿sí? Le di vuelta al cable, le di 5 vueltitas, ¿sí? Lo volví a soldar y ya. Básicamente por el ruido que se generaba, el ruido eléctrico, no un ruido como lo que escuchamos, sino el ruido eléctrico, era que se apagaba el circuito.
tenía por ahí, me imagino, un circuito de protección que apagaba a esto. Pero ahora ya no se apaga, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, miren, esto cómo te puede solucionar algo así. Simplemente el ruido hacía que se apague, que deje de funcionar. O si no, no se apagaba, se colgaba, se quedaba colgada, ¿no? A media impresión se colgaba. Entonces, por ahí este componente es importante para ese tipo, ¿no? De ahí también me ha pasado con escáneres, ¿no? Escáneres que cuando escanean se ven ruidosos, ¿no? No se ve la imagen tal cual porque le han quitado esto y porque de repente por ahí al sacarse les ha quebrado, ya no los han reemplazado y dicen, no, eso es un adorno. Generalmente siempre me han dicho eso, ¿no? Eso es un adorno para que no se mueva el cable flex. N de teorías me han dado, pero no es eso. Esto es para suprimir ruidos, ¿no? En otras palabras, para minimizar las interferencias electromagnéticas, o también se llaman EMI, las interferencias electromagnéticas. Para nosotros también lo vamos a encontrar con las siglas EMI, EMI, EMI. ¿Se entiende esto, chicos? Coméntenme, por favor. Comenten. Pregunten si no entienden. Para pasar. ¿Y no tiene más funciones? Solamente esa es su función del Sí, básicamente esa es su función. Esa es su función, ¿no? Sí, ok. Digamos, estos núcleos de ferrita, ¿no? Se utilizan múltiples cables para minimizar la interferencia electromagnética. Así de sencillo, ¿no? Sino que merecía su apartado porque, dado la importancia que tiene, ¿no? A veces pasa inadvertida, pero es muy, muy importante, ¿no? Muchas veces he visto personas técnicos que han hecho cambiar de escáner, ¿no? A ver, cambie de escáner de esta impresora y sigue con el ruido esto al momento de escanear y no es más que el núcleo de ferrita, ¿no? Solamente ponle esto en el cable y vas a ver que de ahí escanea muy bien, ¿no? Entonces, por ahí su importancia. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Y ahí está el concepto, ¿no? Ahí está el concepto. Ahora, ¿se imantan? Sí, se imantan. Hay núcleos de ferrita en los parlantes también, ¿sí? En los micrófonos. En los micrófonos también se utilizan para suprimir justamente ese chillido, ya el ruido externo, ¿no? Son muy interesantes esto de la ferrita. Antiguamente en los cassettes, no sé, ustedes son millennials, no creo que hayan conocido un cassette, pero sí lo conocen, cassette para reproducir música. Estos cassettes tenían una cinta y esa cinta también estaba revestida con óxido de ferrita. Igual para grabar hasta hoy en día en los canales de televisión, esas cintas grandes de gran capacidad que lo siguen usando incluso hoy en día también están revestidas con núcleos, con ferrita, digamos, con este material, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar ya al último componente que se llama fusible. El fusible es un filamento, ¿sí?, que está al centro de algo así, miren, de algo así como una botella. Imagínense una botella transparente, ¿no? Y dentro de esa botella hay un filamento, o sea, algo así. Esto que esté dentro de la botella, esta partecita, ¿no? Una botella y un filamento. Entonces, cuando hay alza de temperatura, cuando hay alza de potencial eléctrico, la temperatura se eleva y al elevarse la temperatura se calienta el conducto y al calentarse el conducto se rompe. Entonces
digamos, filamento que se rompe, ¿no? Es parte del fusible. Por ejemplo, acá si vamos a un poco cambiar el símbolo y voy a dibujar el filamento. Y el filamento estaría así, miren chicos, de acá hasta acá. Y toda esta parte que estoy señalando, toda esta partecita sería el fusible. Este es el símbolo, pero el fusible es muy similar. ¿Ya? Entonces, toda esta partecita es el fusible y este es el filamento. Cuando se eleva la temperatura, lo que va a suceder es, va a romperse esto. ¿Para qué sirve? Sirve precisamente para proteger al circuito también. ¿Sí? Protege al circuito esto. Entonces, de ahí es que se tienen los fusibles. Ahora, se dice de que se produce, ¿no? Para que este filamento se funda, se rompa, ¿no? O se desintegre parte del filamento, lo hace por el efecto Joule. Y el efecto Joule no es más pues que cuando hay una carga excesiva de corriente, la temperatura se eleva internamente y se rompe el filamento. Ese es el efecto Joule. O Julio también se llama, el efecto Julio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, creo que el fusible es algo muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿de dónde pasa a dónde? De acá, lógicamente, está pasando corriente a este lado. Lógicamente, no tienen polaridad, pero sí tienen una tensión máxima de trabajo. Por ejemplo, para nuestro caso, los vamos a encontrar 2 amperios, 220 voltios, ¿no? Generalmente, ¿no? O muchos 5 amperios, 250 voltios. Por ahí van a estar, ¿no? En las fuentes de poder encontramos más o menos esos valores. Profesor, entonces enfría nomás. ¿Cómo? Controla el calor. Básicamente no es que controle. Lo que hace es, digamos que cuando hay una corriente excesiva se rompe este hilo. Eso es lo que hace. Se rompe el hilo que va al centro. ¿Para qué? Como ya se rompió el hilo, ya no pasa la corriente y ahí queda, pues, ¿no? Todo lo demás se protege. Por eso cuando hay un varistor que proteja, adicionalmente hay un fusible que proteja adicionalmente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, si se quema el varistor, el fusible puede quedar intacto o quemarse. Si pasa mucha corriente, se quema también el fusible, se queman estos dos componentes y el resto de componentes de la board, todo el resto se protege. Todo el resto se queda protegido, ya no le pasa nada, ¿no? Pero dependería de qué tipo de corriente, qué anomalías va a pasar. Hay un sinnúmero de casos, ¿no? Hay muchos casos que se dañan, pero fuentes que tienen varistor a la entrada, que tienen fusible, que tienen otros componentes de protección, es muy complicado de que se dañen los demás. Generalmente se dañan los fusibles y el varistor. Por lo general, en fuentes caras, hablamos en fuentes de poder de voltaje real con certificación Gold, ¿no? Incluso en las de bronce, ¿no? Vamos a encontrar ahí protección con varistor, protección con fusible, ¿no? Y cuando se daña algo, generalmente es el varistor y el fusible, ¿no? Por ahí de repente un condensador electrolítico explota, pero de ahí más, por ahí, digamos, se protege lo demás. Siempre tiende a pasar eso. Acá, miren, vamos a ver con la otra camarita. Voy a mostrarles cuál sería el fusible. No lo he ubicado, pero ahorita lo ubicamos con ustedes. A ver, ¿dónde vas, camarita? Aquí está. Miren, a ver. ¿Qué es esto?
No se ve. Varistor. No ve Baristor. Y miren, ve, ya, entra acá, miren esto, estos cables entran acá, y hay acá enseguida, esto. Entonces, esto debe ser el fusible. Solo que está recubierto. ¿Logran ver? A ver, voy a enfocar Sí, desde acá, creo que también lo veo. Está recubierto, miren chicos. A ver si se puede ver. Ahí está. Esta partecita que está recubierta, esta partecita, miren, esto que estoy empujando, eso es el fusible, sino que está cubierto con hule de calor, ¿no? Está protegido ahí. Pero ese es un fusible. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque al fondo dice F algo, dice, no sé si ustedes lo logran leer. Al fondo del fusible dice, yo les leo ya, dice F1, dice 8 amperios, 250 voltios, dice. Y hay una F. ¿Qué quiere decir? Que ese es un fusible. Cuando hay una F, ese es un fusible. Fusible 1, dice. O sea, es el primer fusible. A veces hay más fusibles, a veces hay menos fusibles. Voy a abrir otro para que vean de repente otro tipo de fusible. Voy a abrir rápidamente una fuente, ¿ya? Otra fuente voy a abrir mientras ustedes van checando eso. A ver. Estoy abriendo una fuente. ¿Alguna pregunta? Comenten, chicos, ¿ya? Háganlo. Entonces, cuando hay alza de corriente, lo que hace el fusible es, por eso es común escuchar que dice, voló el fusible, dice. Es muy, muy común escuchar eso. Ya abrí la fuente, la otra fuente, y aquí encontramos otro fusible, miren. ¿Ven esto que es como un vidrio? A ver, voy a limpiarla. ¿Ven o no? Sí, Ya. Y al centro hay como una laminita, ¿verdad? Un hilo. Un hilo al centro del vidrio. Ese hilito, ¿no? Es precisamente, digamos, la lámina del fusible, ¿no? La lámina del fusible. Entonces, vean, acá estamos observando otro tipo de fusible. A ver, no sé si se enfoca bien. Ahí está. Ahí se enfoca. Ahí al fondo está. Ok, chicos. Entonces, eso vendría a ser el fusible en las fuentes de poder. El otro también es muy similar, sino que está revestido, ¿no? Está revestido, chicos. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? no, profesor. Ahora, ¿qué se mide en un fusible? En un fusible básicamente mides si hay continuidad o no. Sí les voy a enseñar a medir. La próxima, esta semana ya acabamos con la parte teórica y la próxima semana vamos a ver práctica. Entonces tienen que tener algo porque una fuente así en desuso, etcétera. Porque chicos, yo voy a trabajar acá algunas cositas y lo principal, antes de que yo lo haga, ustedes tienen que trabajarlo en sus casos. ¿Ya? Tienen que tener mínimamente pasta de soldar, tienen que tener estaño, un cautín, ¿no? De preferencia el de, que es tipo una pistolita, no la pistola, el cautín, ¿ya? Tipo una pistolita que es a 30 vatios y a 70 me parece, 30 y 70. Tiene que tener punta, así como el cautín ya les había mostrado cómo era. Entonces por ahí eso tienen que tener, ¿ya? Y si pueden, un extractor de estaño que también les va a ayudar.
Creo que sí les mostré un extractor, ¿no? Por ejemplo, estos son extractores de estaño, miren. ¿Sí? Estos son extractores de estaño. Se presionan acá, ¿no? Y luego acá hay un botoncito, presiono y absorbe el estaño por acá. Absorbe. Entonces, ¿Cómo se llama, profesor? es complicado retirar un componente electrónico, acerco el extractor de estaño y empiezo a absorber el estaño. ¿Pregunta? ¿Cuánto está más o menos, profesor, esa herramienta? El extractor más o menos acá en Perú cuesta unos 6, 7 soles. 6, 7 soles cuesta. Uno regular, ¿no? Uno de regular calidad. Incluso pueden encontrar por 3, 4 soles, pero ya uno de menor calidad. Pero el que les estoy mostrando, los que les estoy mostrando, cuesten así, ¿no? Este más o menos está 8 soles porque es de metal. Y esto es plástico. También tiene metal por acá, ¿no? Ya. Entonces, eso tienen que tener siempre, ya chicos, para poder practicar. Porque las próximas sesiones voy a trabajar más con vídeos, porque dado que no se puede observar bien, ¿sí? Por la poca luz que hay acá, por la calidad de la cámara, entonces les voy a ir mostrando algunos videos en HD, ¿sí? De repente por ahí que seleccione de YouTube, ¿no? Hay muy buenos vídeos, entonces por ahí, y luego van a practicar y yo más que todo les voy a guiar cómo hacer. Si me van a activar sus camaritas, van a tratar de adaptarlas, ya tienen toda esta semana para que adapten así como yo estoy tratando de adaptar, y así lo veamos borroso en sus casos, pero por lo menos voy a poder guiarlos, ¿no? Miren chicos, también en tarjetas de impresoras vamos a encontrar esto, ¿ven? Este de acá, miren chicos, acá. ¿Logran ver dónde estoy posicionando mi láser? Este también es fusible. Ahí dice F de fuse. Fuse es un fusible, ¿no? Y, por ejemplo, esto se suele estropear, se queman, están en corto, entran en corto, digamos, ya dejan de haber continuidad. El filamento se separa, se funde. Entonces, es común en las impresoras, y más que todo en las impresoras Epson, ¿no? Cuando se funde un fusible, hay que revisar otros componentes, ¿no? En esa tarjetita, generalmente de las impresoras Epson. Pero hay que ser comunicativos con el cliente y pedirles que ellos también se comuniquen bastante con nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo les preguntaría, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo es que su impresora ya no funciona, ya no enciende? Entonces, por lo general me dicen, bueno, no estaba bien y de un momento a otro. De un momento a otro, si es que la respuesta es de un momento a otro, podría haber dañado otros componentes, porque de un momento a otro no pasó nada inusual, no nada. Cuando me dicen, por ejemplo, no, mire, lo que pasa es de que muchas veces no me dicen, yo vivo por, no sé, cerca a Pimentel y la verdad que hubo un apagón y luego llegó la luz y ya prendió todos mis componentes, mis dispositivos, ¿no? Mi televisor, mi radio, etcétera, pero lo que no prendió es mi impresora, ya no prende. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? Ha habido un alza de luz. En esos casos yo cambiaría directamente el fusible, ¿no? Busco un fusible similar y lo cambio. No hay que cometer el error de ponerle estaño directo como un puente, porque recuerdan, el fusible es de protección. Cualquier otra alza va a volar toda la placa. En cambio, si tú le pones un fusible, otro igual, o uno similar, ¿no? En otra alza de corriente va a volver a volar el fusible y no se va a dañar la tarjeta, porque la tarjeta es cara, es la tarjeta de la impresora en sí.
Entonces, para eso sirven los fusibles, chicos. Miren, esto es un fusible de montaje superficial, o sea, un SMD, un fusible SMD. ¿Dónde también encontramos fusibles? En las pantallas, ¿no? Es común tener en las pantallas. En las pantallas, ¿no? Muchas veces, en las pantallas de laptops, en las LCD o en las LED, vamos a encontrar que al fondo logro ver, digamos, algo muy, muy tenue, la imagen muy tenue, ¿sí? Como que estuviera oscurecida, como si estuviera de noche, ¿no? Sin brillo. Por lo general, si está funcionando la pantalla, lo que se ha quemado muchas veces es el fusible, ¿no? O algún componente que hace de fusible, un F1, se cambia también y vuelve a dar. En las pantallas hay que tener en cuenta de que revisar otros componentes electrónicos, porque hay que pensar por qué se fundió ese fusible. Algo debe estar mal, ¿no? Entonces por ahí hay que revisar y luego al finalmente cambiar el fusible para que empiece a funcionar nuevamente, ¿sí? Para eso se utilizan los fusibles, chicos. ¿Alguna pregunta? Acá hay un modelo, por ejemplo, estos son cerámicos, no es vidrio, es cerámica. Por dentro también sigue pasando el hilo que les mencioné. Acá tenemos el de vidrio, el que hemos visto, ¿no? Y acá tenemos fusibles SMD. Entonces, los que digan generalmente YD, 102, XD, F, inclusive los 00, los S, ¿no? Actúan como, todos estos actúan como fusibles. Por eso les he agrupado y les he puesto fusibles SMD. Los 00 también. Muchos dirán, profesor, esto es una resistencia. Sí, pero en muchos casos, como ya les había explicado, lo usan como fusibles, ¿no? Algunos incluso no indican nada, pero desde su apariencia ya me doy cuenta que actúa como un fusible. Por lo general, en la tarjeta va a aparecer así como esto, miren, como esto que está acá. Va a aparecer F1, ¿sí? Así como está apareciendo acá en la imagen. Miren acá, ven, F1. Este es el fusible, ¿sí? Este es el fusible. Este de acá. Y me aparece ahí al ladito F1. Cuando dice F1, ese es un fusible, sí o sí. Y si no es un fusible esto, está actuando, está trabajando como un fusible. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Coméntenme. Entonces, los fusibles también son componentes de protección. Los óxidos de ferrita suprimen también ruido y de alguna manera protegen la señal, que la señal vaya bien. Y también el otro componente que habíamos visto, ¿cuál era? El primero. El VDR o varis. Aristor. Sí, Aristor. VDR o también llamado varistor. Sí, chicos, así es, jóvenes. Entonces, no sé si hasta acá ya está entendido todo. Coméntenme, por favor. Profesor, una pregunta. Entonces, siempre un varistor, fusil, siempre van juntos. O solamente puede haber fusil solito. En fuentes casi van juntos, y si no van juntos, va a haber un fusible. Va a haber un fusible. A veces, en algunas fuentes... Siempre va a haber fusibles. Por ejemplo, en este caso, Gracias. vamos al caso práctico. Ahorita voy a mostrarles una fuente que no tiene varistores a la entrada. ¿Ya? A ver, ya está. Miren, ven. Esta es la entrada. ¿Ven? ¿Tiene varistor? Miren, acá está la entrada. Esta es la entrada a 220. Y miro acá. No hay varistor, ¿ven? No tiene protección. ¿Ven? Están libres acá en estos cables. Ven acá, libres. No hay protección. Porque es una fuente económica. Vamos a esta otra fuente. Miren acá, a la entrada. Tiene varistores.
Pero esta tiene fusible también, más protección. Este es el fusible. Sino que está revestido, no lo vemos bien. Debe ser un fusible cerámico. Son un tanto más caritos. Y este no tiene varistor, pero tiene fusible. ¿Ven? Entonces, si no hay varistor, va a haber fusible. Y si es que hay buena protección, es un componente caro, van a tener los dos. ¿He respondido a su pregunta? Sí. Sí, profesor, gracias. Gracias por preguntar. Muy bien. Esta vez no he puesto nota a los que están participando, me disculparán. Más o menos son los mismos, ¿no? Siempre participen, chicos, para que tengan su notita, ¿ya? Y es bueno, así interactuamos, así nos comunicamos mejor, así yo estoy comprendiendo de que ustedes me entienden. Y lo contrario, ¿no? Que la comunicación es fluida y buena, porque para eso estoy, ¿no? Para que comprendan. Y una vez más les repito, yo no estoy para desaprobar ni nada. Lo que yo quiero es que me comprendan, ¿sí? Y cualquier duda, pregunten. Los fusibles se representan, estos son los símbolos de estas tres formas. 1, 2, 3. ¿No? Hay otras formas también, por ahí un par más, pero estas son las más comunes, ¿no? El Instituto de Estandarización en ANSI lo representa de estas dos formas y el IS de esta forma. Por ahí debería estandarizarse un solo símbolo, pero a veces hay fusibles de varios tipos que ya no nos compete mucho ver. Entonces, por ahí cambian las formas de representarlos. ¿En qué se diferencia el fusible cerámico del de vidrio? Básicamente en su cubierta nada más. Por ejemplo, este es de vidrio y este es un cerámico. Su cubierta es de cerámica y esta su cubierta es de vidrio. Nada más. Eso es. ¿He respondido a su pregunta? Comenten. Comenten, por favor. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Coméntenme. Y esto es lo que les decía, miren. Casi siempre, ¿no? En lo que es protección de circuito con varistor y fusible se da así. La entrada, la alimentación, hay un fusible y puede haber un circuito a proteger. También puede ser así, miren. Hay una entrada de alimentación, la que hemos visto, la que les mostré en la fuente. Hay uno o dos varistores, ¿no? Luego hay un fusible y circuito a proteger, ¿no? Puede ser de esas dos formas. Entonces, miren, lo normal eso está como un tanto confuso, pero en realidad debería ser varistor, aquel fusible y aquel circuito a proteger. Pero así encontré la gráfica, pero de esta manera se protegen. Si entramos por acá, ¿no? El fusible está acá y el circuito a proteger acá, ¿no? Acá hay doble protección, mientras si vemos linealmente hay una sola protección del fusible. ¿Sí, chicos? Eso es lo que hemos visto en las dos fuentes, ¿no? Les había comentado en teoría, pero mejor para eso abrimos la fuente y ya que la teníamos abierta, les mostraba cómo eran en el mundo real ya, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profesor, disculpe, es necesario que compramos los materiales porque mayoría no tenemos recursos, profesor, por esta situación. No hay necesidad de que compren materiales, pero sí pueden buscar de repente un familiar, un vecino que su computadora esté dañada. Por ahí pueden buscar la fuente y practicar con la fuente, ¿sí? Siempre preguntando pueden conseguir, chicos, ¿sí? Cuando llevamos, digamos, presencial, los chicos siempre a veces decían, no, ¿dónde voy a encontrar? Y buscando todo el mundo tenía hasta 2, 3, 5 fuentes, ¿no?
Por ahí en sus estados de WhatsApp pueden ver quién tiene una computadora dañada y por ahí de repente algún amigo, algún conocido, algún vecino, algún familiar puede regalarles por ahí ya componentes que están en desuso, ¿no? Porque con eso vamos a practicar. No vamos a practicar con componentes nuevos, ni que estén operativos, ¿ya? En desuso, que no les va a costar nada, ni un solo Profesor, centavo. profesor, Dígame. profesor, ¿no sé que usted es el tutor del primer grupo? Porque nos envían dos grupos y usted es el tutor de uno de ellos. Ya, Sobre eso. ya luego hablamos de la tutoría, chicos. Ya dejo de grabar y hablamos de tutoría, ¿ya? Ah, ya, profesor. Bueno, chicos, entonces ahora sí, acá nos quedamos, no se vayan porque voy a tomar lista y voy a hablar de la tutoría, ¿ya? Entonces, me despido de ustedes, aquí nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo a ustedes. Nos vemos la próxima sesión, jóvenes. Cuídense mucho, ¿ya? Profesor, que nos Profe. envíe las diapositivas. Como siempre, les voy a pasar tanto por el grupo de WhatsApp como también está colgado en Chamilo, ¿ya? Entonces, por ahí en la plataforma está. Hasta la diapositiva anterior está. Incluso esta diapositiva también ya está colgada ahí. Ya, chicos. Ahora sí, me despido.